ahora lo que me gustaría hacer es una apología pro capitalismo, porque evidentemente estamos en un espacio donde no podemos hacer otra cosa, donde bebemos Coca-Cola, vamos al McDonald's y nos teñimos del pelo Donald Trump. Bueno, pues Chile es el líder económico entre los países de América Latina. En el año 1975, la renta media era de un 19% de la renta media que tenía Estados Unidos. En el 75, la renta media de Chile representa el 19% de la renta media de Estados Unidos. En el año 2000 ya no es el 19%, ya es el 44%. En ese mismo periodo, en toda Latinoamérica, la renta media desciende. Chile es el único país que la consigue aumentar. Los que viven por debajo del umbral de la pobreza, a principios de los años 90 eran del 24%, en 2003 solamente de un 5%. ¿Sí? Pero la propaganda cultural, ideológica, de los que apuestan por el otro modelo, y de momento el otro modelo ha sido amplísimamente rechazado. Una de las cosas que al menos quería comentar al principio es que las 50 comunas chilenas más pobres votaron en un 71% rechazar este proyecto constitucional. No es un proyecto constitucional para los pobres que no han votado esta constitución. No es un proyecto constitucional para los indígenas, porque las zonas del sur de Chile donde hay más mapuches ha sido rechazado esa constitución, porque conoce de primera mano lo que la constitución quiere proyectar así con abstracciones, muy lindo, muy bonito, así rosa, ¿no? Pero incluso el propio Piñera, que es el presidente de derecha de Chile que ha tenido estos últimos años, dice, cito literalmente y cito la BBC, chilenos y chilenas, paréntesis, que no se enfade Soros, lenguaje inclusivo, no toleran grados excesivos de desigualdad. Desigualdad. Uno de los proyectos así áureos de la izquierda chilena es decir, nosotros queremos ser europeos. Nosotros queremos parecernos a Europa. Nosotros no queremos parecernos a Estados Unidos, donde la gente paga 600 millones de dólares por una operación, que sabes que siempre dicen este tipo de estupideces, ¿no? La sanidad en Estados Unidos es muy cara y todo este tipo de cosas. Los países nórdicos no han evolucionado con estatismo, han empeorado significativamente con estatismo. Por ejemplo, cuando el gasto público se disparó un 31% en Suecia entre el 75 y el 2000, ocupando hasta el 60% del PBI, la economía creció un 31%. Al mismo tiempo, Estados Unidos creció un 72%, más del doble, y el conjunto de la Europa Occidental un 64%. Es decir, que cuando el gasto público se hipertrofió en Suecia, Suecia se convirtió en el país que menos creció de toda la OCDE y llegó a generar más de 500.000 pérdidas de empleo y una superación del 12% de paro, cuando la tasa de paro normalmente es de un 4, de un 3%, estamos hablando de un 12% de paro. Milton Friedman en una ocasión dijo que no hay que imitar a los países, no hay que imitar lo que los países ricos hacen cuando los países son ricos. Hay que imitar a los países que son ricos cuando dejaron de ser pobres y alcanzaron su riqueza plena. En el tiempo en que la Suecia y los países nórdicos tan halagados por la izquierda chilena, en ese tiempo en el que estamos hablando de que Suecia creció muy poco, Chile cuadruplicó la renta per cápita con la cifra más alta de toda América Latina. Nosotros conocemos, por ejemplo, el gran salto adelante de China, que no se dio con el comunismo, sino que se dio después del comunismo, donde lo que se produjo fundamentalmente fue un país agrícola a un país de sector servicios de alta tecnología y de gran ascenso de la clase media. En Chile, la clase media pasó de ser de un 23% en los años 90 a un 64% en el año 2017, y estoy citando un informe de Libertad y Desarrollo del año 2017. Los índices de desigualdad cayeron del 52% en la última década del siglo pasado hasta un 47,6%. El informe Gini, ¿no? Del 0 al 10, más cercano al 10, más desigualdad, más cercano al 0, menos desigualdad. Para terminar de hablar de la desigualdad, uno de los índices que se suele utilizar por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas es el informe Palma. El informe Palma calcula el ingreso anual del 10% más rico en comparación con el 10% más pobre. Y creo que este dato te va a sorprender, porque yo creo que con este dato
el zurderío internacional y maloliente tiene que quedarse, ¿no?, de cuadros, de cuadros. Entre 1990 y 2015, los ingresos entre los más ricos aumentaron un 30%. Aumentaron mucho. ¿Sabes? Entre los más pobres, ¿cuánto aumentó? La renta. Un 145%. Entre el año 1990 y el año 2015, los pobres multiplicaron su renta por 145 puntos porcentuales. Nunca ha ocurrido eso en un país de la región de América Latina, y todo eso por estas reformas tan peligrosas para la estabilidad macroeconómica chilena. El último dato en este sentido que me gustaría aportar es un estudio del profesor titular de Economía de la Universidad Católica de Chile, una persona de centro izquierda, además, de la democracia cristiana, que voy a ir un poco a mi área de experiencia fuera de la política, de cristiano no tiene nada, ¿sí? Pero Claudio Sapelli, profesor titular de Economía, abordó un análisis de cohortes. Un análisis de cohortes lo que permite separar la población según su año de nacimiento. Bien, analiza generaciones, cohortes. Inclusión en la educación secundaria. En la generación entre las personas de 18 y 34 años ya se supera el promedio de toda la OCDE. Y la movilidad social es cuán pesada es la herencia de tus padres si son de clase baja, es decir, cuánto mejora tu ascendente social en renta, en educación, en servicios sociales y todo este tipo de cosas. Chile es el país con movilidad social ascendente más grande, no solamente de América Latina, sino de todos los 36 países de la OCDE, es decir, de las democracias liberales avanzadas. La movilidad intergeneracional de Chile era de un 0,4 en la cohorte, en el grupo de edad de los años 50 y los años 1978. Cuanto más cercano al cero, menos impedimentos hay para el progreso de los hijos respecto a los padres. 0,41. En comparación, es más exitoso que Italia, 0,54, más exitoso que Brasil, 0,59, más exitoso que Colombia, más exitoso que Estados Unidos, 0,44, y virtualmente igual a Suecia. Las tasas de crecimiento en aquel momento eran del 7% en los años 90. Solo un país tuvo una tasa de crecimiento tan elevada durante la edad de oro del capitalismo, que es Japón. Por supuesto, llegó la izquierda más radical, comenzó a desentenderse del modelo, y Michelle Bachelet, una ex terrorista y actual miembro de la Organización de Naciones Unidas, que se pone a dialogar, a poner, sí, de derechos humanos, ¿no? Una terrorista en derechos humanos, muy orwelliano, ¿verdad? El Ministerio de la Verdad, sí, claro, típico, ¿no? Típico, es como poner, no sé, en asuntos de transparencia fiscal Al Capone, ¿no? Bueno, Michelle Bachelet, pasamos de un 9% de tasa de crecimiento anual, llega Michelle Bachelet 1,8% en su segundo mandato. La peor tasa de crecimiento en Chile se dio cuando, dentro del modelo de libre mercado, del modelo de Pinochet, más se aproximó a las políticas de izquierdas. El último punto del que me gustaría hablar en este sentido es del sistema de pensiones, que, como sabes, es un sistema de más o menos capitalización privada en contraposición al sistema de prestación, de cotización que existe en países como España, como el sur de Europa, ¿no?, que son más inclusivos, más socialdemócratas. Bloomberg es el medidor comparado de los sistemas de pensiones en el mundo, coloca a Chile en el 10º lugar. Supera a países como Gran Bretaña, Reino Unido, Estados Unidos y España, país del que puedo hablar, soy oriundo de España. Se suele decir que la salud y la educación son cosas brillantes. Yo vivo con los españoles, puedo decir que la educación es pésima en España. Y salud, en España tenemos la esperanza de vida más grande del mundo, comparado con Japón, está en la tercera categoría, ¿no?, en el tercer grupo de países de mejores sistemas de pensiones, en compañía con los prestigiosísimos y áureos sistemas de pensiones de Perú, Arabia Saudí, Colombia, Suráfrica, Italia e Indonesia. Es el grupo de países los que a todos les gustaría ir a vivir. Perú, Arabia Saudí, Colombia, Sudáfrica, Italia, Indonesia, ¿no? Sin embargo, Chile tiene una tasa de reemplazo medio del 80%.
de su sistema de pensiones. Eso sí, con un 10% de cotización que el Estado obliga a que lo ahorres en términos privados. Un análisis comparativo entre Chile y el resto de países en términos de desigualdad. Por ejemplo, vamos a intentar poner la fuente posteriormente porque esto procede de un hilo de redes sociales en Twitter que colgó una persona con las distintas fuentes, que se llama Ariel Kauderer, que es un ingeniero ante los que nos seguimos mutuamente en Twitter y que se viralizó por dar sus argumentos a favor de no terminar con el modelo económico de Chile. Si nosotros intentamos hacer una comparación en la concentración de riqueza por parte del 1% más alto de la población más rico, Chile está por detrás de la concentración de riqueza de países como Brasil, México, Suecia. Recordemos que el modelo de la izquierda es Suecia. Suecia tiene concentración de riqueza del 1% más rico superior a Chile. ¿Y sabes qué países hay? Israel. ¿Y sabes qué países hay? Noruega. ¿Y sabes qué países hay? Finlandia. Suecia, Finlandia, Noruega, socialismo nórdico, tienen una concentración de riqueza por parte del 1% más rico más alto que Chile. Por parte del 10% lo superan Suecia, Reino Unido, México, Finlandia, Dinamarca, Israel, Alemania y Noruega. Por lo tanto, si la desigualdad en Chile es un problema y ese problema lo que ha generado es la necesidad de una nueva constitución, ¿qué deberíamos hacer con Suecia? ¿Qué deberíamos hacer con Finlandia? ¿Qué deberíamos hacer con Noruega? ¿Qué deberíamos hacer con Israel? ¿Qué deberíamos hacer con México? ¿Qué deberíamos hacer con Brasil? ¿Qué deberíamos hacer con todos esos países? México es con Chile el único país que forma parte del grupo de la OCDE. ¿Qué deberíamos hacer con todos esos países?